Ahora cuando yo pongo aquí abajo los 24 volts, ustedes van a ver que el fan arrancó, quito los 24 volts y el fan se desconecta. En este momento no probé el compresor, porque en realidad no sé si el compresor está bueno. Vamos a instalarlo, porque está desconectado adentro, a ver si no nos da cortocircuito. He desconectado aquí los cables del fan para probar el compresor. A ver, ya lo instalé adentro, a ver si está a tierra, pues está en cortocircuito. Efectivamente, el compresor no sirve, da continuidad a tierra. Entonces ahora cuando yo le pongo los 24 volts, como está en cortocircuito, el breaker se va a disparar. Ya vieron ustedes, hizo cortocircuito, lo vieron la chispa ahí. Very interesting. Bien, aquí tenemos la unidad condensadora de afuera del aire acondicionado central. Vamos a estar mirando algunas partes. Aquí tenemos dentro, debajo está ya el compresor. Y aquí arriba tenemos el ventilador de enfriamiento. La unidad condensadora de un aire acondicionado King. Vamos a estar mirando sus partes para conocer un poco. Entonces vamos a abrir aquí la caja del registro eléctrico, donde están las conexiones del equipo. Lo que tenemos por aquí, vale, debe ser el capacitor, porque tienen los cables marrones. Sí, efectivamente, el capacitor de arranque. Aquí estos dos cables son los de la bobina. Por aquí llegan los 24 voltios a ambos lados de la bobina, que viene del manejador de aire de adentro de la casa. Este es el capacitor, este es el ventilador que está arriba, y este que está aquí es el capacitor que arranca el compresor abajo. Por aquí abajo entran los 240 volts y reparte aquí, por aquí arriba, para el ventilador que está arriba y para el compresor que está abajo. Vamos a sacar el ventilador, a ver qué tenemos por aquí, y para tener una mejor vista de todo. Aquí tenemos los cables, tenemos los 4 cables que van para el ventilador. Tenemos aquí los 2 marrones que vienen del motor del ventilador, vienen directo aquí, el capacitor. Y tenemos aquí los 2. Esto sería el enrollado de arranque y este sería del enrollado de marcha. Ya después que arranca el ventilador se mantiene alimentado por la línea 240, que son estos 2 que entran aquí abajo, salen por aquí estos 2 para el ventilador, y sale este negro y rojo para el compresor. Pero vamos a hablar del ventilador por ahora. Sabemos los 2 marrones es el arranque del ventilador, y el negro y el amarillo es la 240 que va al motor de marcha. Vamos a desconectarlo de aquí para sacar el motor. Vamos a desconectar el motor del ventilador para desmontarlo de aquí, y después lo analizamos aparte. Vamos a quitarlo de aquí para que pueda salir por el hueco. Aquí ya tenemos el ventilador afuera. Ahora vamos a analizar las otras partes que tenemos en el registro eléctrico, que no es más que lo que nos queda del compresor. Ya hemos sacado lo que es la parte del fan, y ahora aquí tenemos, como dijimos, estos son los 24 volts que gobiernan el contactor. Por aquí entra la línea, estas 2 van al motor del compresor, y esta línea, esta misma roja que va al motor del compresor, también va al capacitor, y del capacitor
sale este púrpura que también va al motor del compresor. Ya, más nada es lo que tenemos por aquí. Cuando la 240 está aquí, entra el relay, alimenta por aquí el compresor, por estos dos, y el arranque con esta línea a través del capacitor va al motor del compresor también, al igual que como vimos la línea entra aquí y van dos que alimentan el fan arriba y los otros dos del fan van directo al capacitor que vimos anteriormente. Muy bien, hemos puesto la unidad aquí para hacer un ejercicio de cómo trabaja el compresor. Hemos movido el compresor para acá. Esta línea que tenemos aquí vamos a instalarla aquí en este panel para venir aquí a alimentar el compresor y hacer unas pruebas para que ustedes vean cómo funciona más o menos un compresor. Vamos a quitar uno de estos breakers para usarlo para alimentar el compresor con este que está aquí, porque no tenemos suficiente espacio. Tal vez si pudiéramos hacer un espacio aquí moviendo esto para arriba, que nos quede otro espacio abajo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mover este y ya tenemos un espacio para poner este aquí abajo. Este es un doble polo 40 amperes para alimentar el equipo. Como vemos en la cubierta del equipo dice que podemos usar máximo fuse o máximo fusible o circuit breaker 40 amperes, mínimo 30, entonces estamos bien por ahí. Entonces voy a instalar este cable por fuera porque no quiero hacerle un hueco al panel por gusto, porque esto no va a ser permanente. Entonces vamos a instalarlo de manera provisional. Puse aquí el ground, de una vez me lo sujeto. Entonces vamos a poner los cables aquí y luego ponemos el breaker para que sea un poco más cómodo. Desconectado. Ya tenemos corriente aquí, ahora vamos a instalarlo allí en el compresor. Bien, aquí en el compresor, entonces traemos esta línea que debiera entrar por aquí abajo. Vamos a meterlo por su hueco. Como estos Romex, hemos marcado una negra y una roja. ¿Dónde van a ir? Una aquí y la otra aquí. Esta parte es directo. El único contacto que cierra el contactor es el del lado derecho, este de acá. Si medimos continuidad, vemos que este contacto y este es un contacto que está cerrado, es una barra metálica por aquí. ¿Lo ven ustedes? Si no se siente el sonido, pues se ve que aquí hay un 1. Rojo, ahí. Y este no tiene continuidad porque ahora no tiene corriente. O sea que cuando el contacto entra, lo que cierra es sencillamente una sola línea por el lado derecho. Ahora conectamos una de estas líneas. Vamos a hacerlo así. Vamos a conectarla aquí. Este cable negro y amarillo son los 24 volts de la bobina. Conectamos la otra línea aquí. Como es provisional, ya tenemos la línea aquí. 24 volts, vamos a quitarlo de aquí por ahora. La tierra se la ponemos aquí para protección, en el tornillo de tierra. Y aquí tenemos los dos que van para dentro del compresor. Y tenemos el
el arranque que va de esta línea al capacitor y el capacitor va también al compresor adentro. Que nos falta instalar aquí, lo que quitamos, el fan de arriba. Vamos a instalarlo ahora. Y como ustedes ven, aparte de los cables que alimentan el fan, que son dos marrones del capacitor en el caso de este equipo, y los dos que vienen de la línea, la 240, tiene esta conexión aquí independiente del motor, porque mediante estas conexiones que tiene este motor aquí aparte se puede cambiar la rotación del motor. En este caso no es necesario, pero el motor viene para eso. Entonces, sacar los cables por acá y pasar los cables. Bien, y aquí instalamos el fan arriba. Ahora que tenemos aquí ponemos el capacitor. El capacitor va entre los dos marrones, o sea, aquí hay un marrón blanco y los dos marrones y otro marrón. Uno vamos a ponerlo aquí en el capacitor y el otro aquí. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Es provisional esto. Vamos a ponerlo aquí, ahorita lo acomodamos. ¿Qué nos queda? Esta es la línea que va para el fan. Donde ponemos esta línea, uno en cada lado de la línea por la parte de salida del contactor. O sea, va a ir uno aquí y el otro acá. Ya tenemos instalado el fan. Que nos faltaría solamente los 24 volts, que es la corriente que viene del manejador de aire de adentro de la casa, que es el que hace trabajar el compresor, que le manda la señal de 24 volts para cuando él tenga que arrancar. Pero primero vamos a probar si tenemos 240 voltios aquí. Vamos a poner corriente en el panel. Y vamos a ver cómo estamos por aquí. Ok, 239. Perfecto. Como no hay 24 volts aquí, nada arranca por ahora. Habría que poner los 24 volts. Entonces ahora yo lo que voy a hacer, voy a usar un transformador que tengo ahí que da 24 volts de salida para darle la señal de 24 volts aquí a la bobina del relay. Puesto aquí provisionalmente el condensador del fan de arriba. El otro sabemos que está acá puesto ya, que ya lo vi. Aquí tengo un transformador que me da de salida, me da varias salidas por aquí. En el común 12, 17, 20 y 24 volts. Voy a usar estos 24 volts de salida para probar el compresor. Entonces por esta parte vamos a ponerlo a la 120 y por aquí vamos a coger los 24 voltios. Bien, y aquí le he puesto este cable para llevar los 24 voltios acá a la bobina del contactor. Con este final de aquí, sale de aquí y vamos a ponerlo acá. Vamos a poner uno solo en la bobina. Podemos quitar estos dos y vamos a poner el negro al lado de acá de la bobina. Y este lo vamos a usar, vamos a quitar este también de aquí, y no hace falta tampoco. Y vamos a usar este para toparlo aquí. Pero vamos a probar primero si tenemos 24 voltios. Ponemos el voltaje y debe dar aquí señal de corriente. Y aquí tenemos, ahí ustedes ven, 26 voltios. Very interesting. Vamos a probar si el contactor se mueve. Y ustedes lo sienten ahí que está entrando. Ahora cuando yo pongo aquí abajo los 24 volts, ustedes van a ver que el fan arrancó. I like it. Quito los 24 volts y el fan se desconecta. En este momento no probé el compresor, porque en realidad no sé si el compresor está bueno. Vamos a instalarlo, pues está desconectado adentro, a ver si no nos da cortocircuito. He desconectado aquí
los cables del fan para probar el compresor. A ver, ya lo instalé adentro, a ver si está a tierra, pues está en cortocircuito. Efectivamente, el compresor no sirve, da continuidad a tierra. Entonces, ahora cuando yo le pongo los 24 volts, como está en cortocircuito, el breaker se va a disparar. Entonces vamos a probar. ¡Wow! Ya vieron ustedes, hizo cortocircuito, tuvieron la chispa ahí, así que el compresor no lo podemos probar. Entonces vamos a desconectarlo de aquí para hacer la última prueba con el fan. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desconectamos de aquí. Vamos a quitarle los dos de aquí, que es este rojo y este negro, y ahora se lo quitamos. Entonces vamos a dejarlo por acá abajo y vamos a volver a conectar los cables del fan, que es este negro y este amarillo. Ahora no va a haber cortocircuito porque hemos desconectado el compresor del contactor eléctrico. Volvemos a probar aquí y ya ven ustedes que entra el contactor. Vamos a poner el breaker sí se disparó. Ahora tenemos, está entrando el contactor, pero el fan para arriba no arranca porque no hay 240. Entonces vamos al panel. Efectivamente el breaker está disparado, está a medio camino. Cargamos y ponemos corriente de nuevo. Entonces tenemos aquí. Ahora al poner los 24 volts aquí de nuevo, el fan arrancará. Ya lo ven ustedes arriba. Mandando. Quitamos aquí los 24 volts. Se para el fan de nuevo. Sabemos que estos 24 volts son enviados desde el manejador de aire cuando hace falta enfriar. El manejador de aire manda la señal aquí, 24 voltios, y arranca el compresor hasta que se llegue a la temperatura que cerramos dentro de la casa. Llegó la temperatura donde tenía que llegar, el manejador de aire quita estos 24 volts allá en el manejador de aire, que es como si lo quitáramos aquí, y para el compresor y el fan al mismo tiempo. I like it. Bueno, amigos, espero que hayamos aprendido un poquito más hoy. Si les gustó el video aquí, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que vienen. Y bueno, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. De cómo arrancar, instalar un motor, necesitamos en el caso de arrancar. Entonces vamos a sacarlo de aquí para ver, primero una palanquita aquí. Vamos a sacar el botón.
entender bien el funcionamiento.